Buenos días, profesora. Hoy les hablaremos sobre los requisitos de una demanda, dos casos prácticos, una jurisprudencia. Los integrantes de mi grupo son Ronaldo Laveriano, Nuria Maraza, Martín Ángeles y quienes habla, Naomi Aguayo. Como introducción breve les explicaré la redacción y requisitos de una demanda de alimentos de hijo mayor de edad que se encuentra cursando estudios superiores. Eh, En la definición les explicaré sobre la pensión de alimentos, que viene a ser la obligación que tiene una persona de proporcionar a otro los recursos necesarios para su sustento, educación y bienestar. En el ámbito de derecho familiar, generalmente se refiere a la obligación de los padres de alimentar a sus hijos menores o a un cónyuge en situación de dependencia económica. Como estructura básica, tenemos primero los datos generales. Primer punto, juzgado competente viene a ser el juzgado de familia o mixto competente. Como segundo punto tenemos el nombre del demandante, que vendría siendo el hijo mayor de edad que solicita los alimentos. Como tercer punto es el nombre del demandado, ya sería el padre o la madre a quien se solicita los alimentos. Cuarto punto es el domicilio procesal, lugar donde el demandante reciba todas las notificaciones. Y por último, el domicilio del demandado, dirección del demandado, que vendría siendo, ¿no? En petitorio, solicita una pensión de alimentos para el hijo mayor de edad, explicando que éste se encuentra cursando estudios superiores y depende de los alimentos para continuar su formación. En estructura, en fundamentos de hecho, la relación familiar describe el vínculo entre las partes, que viene siendo hijo y padre o madre. En edad y estado civil, aclarar que el solicitante es mayor de edad, soltero y dependiente económicamente. En estudios es detallar los estudios superiores que cursa el demandante, como viene siendo el nombre de la institución, carrera y ciclo. Necesidad de alimentos es justificar la necesidad de la pensión alimentaria para cubrir los gastos educativos, vivienda, alimentos y transporte, entre otros. En la capacidad económica, el demandado debe aportar la información sobre los ingresos y capacidad económica del demandado para cumplir con el pago de la pensión. Gracias. Bueno, continuamos con algunos puntos más que debe tener al momento de redactar la demanda. Fundamentos de derecho. El Código Civil, el artículo 424, que nos menciona la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de 18 años que no están siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad, y de los hijos e hijas solteros que no se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. También debemos presentar como jurisprudencia, debemos citar precedentes o resoluciones judiciales que avalen la solicitud de alimentos a favor de los hijos mayores de edad. Esto ya sean casos que ya se hayan resuelto, o sea, solicitudes de pedidas de pensión de alimentos que sí se haya aceptado, que se haya tomado una decisión que sí el padre debió pasar manutención de alimentos. Medios probatorios. Partida de nacimiento. Para probar el vínculo de filiación entre el demandante y el demandado, también debemos presentar constancia de estudios, constancias de matrícula o constancia emitida por la universidad o instituto superior que muestre que el demandante está cursando cursos superiores. También debemos presentar informes de gastos, presenta documentos que acreditan los gastos educativos de vivienda y entre otros. También debemos presentar documentos que prueben la capacidad económica del demandado, como boletas de pago, contratos de trabajo o cualquier otro documento que permita los ingresos del demandado. Como nexos, debemos presentar la copia de DNI, copia de la partida de nacimiento, constancia de estudios, documentos probatorios de los gastos. Eh, Firma y sello. Firma del demandante o su abogado
con el número de colegiatura en caso del abogado. Bueno, en resumen, todo esto, la reacción de demanda, en Perú, la ley reconoce el derecho de los hijos mayores de edad a recibir alimentos de sus padres, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. Para presentar una demanda de alimentos, el hijo debe demostrar que se encuentra en una situación de necesidad económica, es decir, que no puede mantenerse a sí mismo y necesita la ayuda económica de sus padres. Además, debe probar que sus padres tienen la capacidad económica para proporcionar alimentos, considerando sus ingresos, bienes y patrimonio. Es importante destacar que el hijo no debe haber renunciado previamente a su derecho a recibir alimentos, ni haber alcanzado la mayoría de edad por matrimonio o emancipación. La demanda se presenta ante el juzgado de paz letrado del domicilio del padre o madre, incluyendo datos personales de ambas partes, una descripción detallada de la necesidad económica del hijo, pruebas de la capacidad económica de los padres y la cantidad de alimentos que se solicita. El juez, tras evaluar la situación, determinará si procede la demanda y fijará la cantidad de alimentos que los padres deben pagar. Es fundamental que el hijo mayor de edad se asesore con un abogado especializado en derecho de familia para determinar la viabilidad de la demanda, reunir las pruebas necesarias y llevar a cabo el proceso legal de manera correcta. Bueno, voy a hablar sobre la jurisprudencia en el día de hoy. El juzgado que ve esta jurisprudencia es el tercer juzgado de paz letrado de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. El número de sentencia es 205/2019 y la fecha en que se presenta este caso es el 9 de septiembre de 2019. La presentación del caso es que analizaremos sobre un hijo mayor de edad que presenta una demanda de pensión alimenticia contra su padre. Aunque ha alcanzado la mayoría de edad, argumenta que está cursando estudios superiores y no tiene medios para mantenerse por sí mismo. Por ello, solicita que su padre continúe con la obligación alimentaria hasta que finalice sus estudios y pueda incorporarse al mercado laboral. El punto central del caso es determinar si en estas circunstancias el padre está obligado a seguir proveyendo alimentos a pesar de que el hijo ya tiene 18 años. La base legal que estamos viendo en este caso es el artículo 424 del Código Civil peruano. En el artículo 424 del Código Civil peruano establece que la obligación alimentaria de los padres hacia sus hijos termina al alcanzar la mayoría de edad. Sin embargo, se extiende si el hijo sigue cursando los estudios superiores y no puede sostenerse económicamente por sí mismo. Esta norma refleja un principio básico de derecho de familia, la solidaridad familiar, donde los padres deben garantizar el bienestar de los hijos mientras estos sean dependientes. Bueno, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reafirmado en diversas sentencias que la obligación alimentaria no finaliza automáticamente con la mayoría de edad. Si el hijo demuestra que sigue cursando estudios responsables, esta obligación puede extenderse. La educación es un derecho fundamental y los padres deben colaborar para garantizar siempre que el hijo no abuse de esta situación y actúe de buena fe. Bueno, tenemos la decisión del tribunal. En este caso, el tribunal falló a favor del hijo considerando los siguientes puntos. Las necesidades del mandante. El hijo carece de ingresos propios y depende económicamente de su padre. El esfuerzo académico se verificó que cursa estudios superiores de forma responsable y con el objetivo de alcanzar una independencia económica estable. La capacidad económica del padre. Se evaluó que éste podía seguir incumpliendo con la obligación sin afectar su propio sustento. Se ordenó que el padre continúe pagando una pensión alimentaria para cubrir gastos educativos y necesidad básica del hijo. Bueno, el análisis y reflexión de este caso es que este caso evidencia como el derecho protege derechos fundamentales como la educación y la dignidad humana. Si bien los hijos mayores de edad tienen la responsabilidad de buscar su independencia, también es cierto que los padres deben garantizar condiciones para que puedan hacerlo. Caso 1. Carlos García versus Juan García. Carlos García, de 23 años,
demanda a su padre, Juan García, por dejar de pagar la pensión alimentaria desde que Carlos cumplió 18 años, comentando que ya no tiene la obligación de mantenerlo. Carlos cursa Derecho en una universidad privada. Vive con su madre, que tiene ingresos insuficientes y no puede costear sus estudios debido a la carga académica. Carlos solicita 1.200 mensuales para cubrir sus estudios y manutención. Presenta pruebas como la partida de nacimiento, constancia de matrícula y boletas de pago del universitario. Y documentación sobre los ingresos de su padre, que demuestra que tiene capacidad económica para pagar. Además, se acredita que la madre de Carlos no tiene recursos suficientes. El juez resuelve que conforme al Código Civil, los padres deben seguir apoyando a sus hijos mayores de edad si continúan con estudios superiores y no tienen medios para subsistir. En este caso, se ordena a Juan García pagar 1.000 mensual hasta que Carlos termine sus estudios o cumpla 28 años. En conclusión de este caso, la obligación alimentaria puede extenderse más allá de los 18 años, si el hijo está en estudios superiores y no puede mantenerse, considerando la situación académica y económica de ambas partes. En el caso 2, hablaremos sobre Lucía Fernández versus Ana Martínez. Lucía Fernández, de 25 años, demanda a su madre, Ana Martínez, por dejar de pagar la pensión alimentaria desde que Lucía cumplió 18 años. A pesar de seguir estudiando ingeniería civil, Lucía vive con su abuela, que tiene ingresos limitados y trabaja esporádicamente, pero sus ganancias no son suficientes para cubrir sus gastos de estudios y manutención. Lucía solicita 900 soles mensuales para continuar su carrera, argumentando que está en el último año y necesita el apoyo de su madre para finalizar sus estudios. Presenta pruebas como la partida de nacimiento, constancia de estudios, informes socioeconómicos y los ingresos de su madre. El juez establece que, de acuerdo con el Código Civil y el Código Procesal Civil, los padres deben mantener a sus hijos mayores de edad que cursan estudios superiores y no tengan medios para subsistir. Se ordenó a Ana Martínez pagar 800 soles mensuales hasta que Lucía termine su carrera o cumpla 28 años, lo que ocurra primero. En conclusión, en este caso, los padres tienen la obligación de seguir manteniendo a los hijos que estén estudiando y no cuenten con medios propios, considerando la situación económica del padre y el rendimiento del hijo. En conclusión, este trabajo ha examinado el desarrollo de alimentos en el Perú, con énfasis en la responsabilidad de los padres de proporcionar sustento económico a hijos mayores de edad que cursan estudios superiores, a través del análisis de la legislación, la jurisprudencia y casos concretos. Se ha subrayado la relevancia de considerar tanto las necesidades del beneficiario como la capacidad económica del obligado. Asimismo, se ha puesto en relieve la importancia de sensibilizar a la sociedad sobre este derecho y los procedimientos para ejercerlo, garantizando que quienes lo requieren puedan acceder al apoyo indispensable para su desarrollo. Gracias.